Ok, ya. Ya recordé cómo era eh, grabar esta clase. Ya recordé cómo era grabar esta clase y tomar listo. Ya listo. Bueno, bien. Veo que me dicen que todos están viendo la pantalla de una presentación. Sí, listo. Bueno, muy bien. Vamos a tener unas clases, son 4 o 5 clases de nutrición aviar. Me presento, mi nombre es Diego Armando Murcia Roa, médico veterinario de la Universidad Nacional. Trabajo en avicultura hace más o menos 16 años. Hice mis prácticas como pasante en avicultura, en pollo de engorde, en una empresa muy pequeña, no, en una empresa mediana, en ese momento es muy pequeña, se llama Pollo Vencedor, seguramente lo han visto por ahí. Y hice mi práctica, después hice prácticas en la universidad eh, y salí a trabajar precisamente en esto, en la parte avícola. Entonces, he estado al 100% de mi tiempo metido y embebido en la parte de producción eh, en 1 o 2 empresas. Y pues bueno, con la invitación de nuestro decano Javier Pérez y algunas otras personas. Entonces, a veces dicto clase, para mí es un gusto. Mm, digamos que el fuerte mío es la parte de producción, pero precisamente por el oficio mismo he tenido que ir aprendiendo mucho de nutrición. Entonces, este espacio de nutrición me parece muy chévere, me gusta mucho y pues es un honor que la Fundación San Martín me tenga en cuenta para compartir experiencias, para contarles acerca de este mundo de las aves. Preguntas, dudas, desde luego. Eh, Como les dije, entonces vamos hoy hasta las 8, perdón, hasta las 9 pasadas para darles tiempo y que se puedan ir a su práctica sin ningún problema. Entonces me pueden interrumpir cuando ustedes lo estimen, no hay ningún problema. Y bueno, arrancamos. Bueno, se me olvidó comentarles. Actualmente soy el director del departamento de reproductoras de una empresa que se llama Pollo Andino S.A., que se mueve aquí en el centro del país, en granjas en Dinamarca, en el Tolima, en el Llano. Entonces estamos haciendo presencia en estos departamentos y el mercado, pues desde luego es el centro del país. Tenemos en Bogotá algunos puntos de distribución. La crisis por la que estamos pasando todavía, pues nos dio muy duro, duro. Éramos, siempre les cuento, porque hace parte del oficio, éramos 1.100 y tanto empleados, casi 1.200 empleados. Hoy en día solo somos 880, 890 empleados. Entonces, estamos precisamente tratando de salir adelante. Hemos cerrado puntos de venta, el mercado nos ha cambiado, la estrategia nos ha cambiado. Entonces, esa es la historia. Arranquemos. Les pido excusas porque hoy estoy en mi casa, estoy de descanso por estos días. Entonces, si tengo alguna interrupción, pues es de mis hijos quienes están cansando y molestando por aquí, por la casa. Bueno, espero que me entiendan. Ya la semana entrante estaré en otra dependencia un poco más tranquila, pero aquí estamos. Muy bien. Bueno, dejo esta diapositiva. Me gusta mucho. Me la compartió alguna persona que nos dio una charla hace unos 2 años en Brasil y me llamó la atención porque realmente aquí vinimos a la universidad, pero también a la vida. En este momento, pues, universidad, para no ser tan existencialistas, estamos dedicados es absorber conocimiento. Ustedes están en una silla supremamente cómoda, pero de suma responsabilidad, que se trata de eh, adquirir conocimiento. Deben preguntar, deberán preguntar, consultar, ser inquietos,
ser muy acuciosos por el conocimiento. Yo hoy soy profesional, hace 16 años, 17 años estaba en su sitio, en su lugar, en su puesto, y entonces cuando salí a trabajar comenzaron las preguntas. La sociedad y la gente espera mucho del profesional, llámese ingeniero, veterinario, zootecnista. Entonces es como un llamado precisamente al conocimiento, aprender, 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 no tragar entero, para dejar un aporte a nuestra sociedad, para empujar en una empresa o yo hacer mi empresa y avanzar como pueblo, como sociedad. Muy bien, voy a dar un contexto, voy a darles un contexto, esa es la idea, un contexto, por qué es importante el tema de la nutrición de las aves, por qué son importantes las aves en este momento en el mundo y seguirán siéndolo, seguirán siéndolo. Yo soy un encantado de las aves, desde luego, eso no me he cambiado todavía de gremio. Espero no cambiarme porque es un sector en donde yo puedo trabajar y puedo aportar. Pero como no se trata del romanticismo de si me parece o no, vamos a mirar algunas cifras. Tengo, y me comparo siempre con las potencias mundiales, tengo en color azul Brasil, rojo como China, Colombia es el azul, el gris, perdón, y amarillo Estados Unidos. Las principales potencias del mundo como productores, pero también como consumidores, son estos tres, Brasil, China, Estados Unidos. Entonces, eh, me comparo con ellos. Miremos la producción de huevo. La producción de huevo de China, 465. Estos son unidades por 1000. ¿Cuánto huevo consume? ¿Cuántas unidades de huevo no consume China? Es impresionante. Brasil, un país más aterrizado, más cerquita de nosotros, consume 53 millones. Eso lo multiplicamos por 1000, téngalo presente. Colombia, 13. Nuestros amigos y algunos resistidos norteamericanos, 109. Estamos lejos como productores. Estamos lejos como productores. Entonces, ¿qué están haciendo ellos que no hacemos nosotros? ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros? No somos lo peor, pero las cifras tenemos que revisarlas. La producción mundial, es una gráfica para que lo tengamos presente, la producción mundial de huevo, desde el 61 hasta el 2018, las bases de datos no las tengo hasta el 2020 porque muchas de estas cifras no las hay todavía. No sé por pandemia, no sé si por periodicidad de la captura de los datos, pero esto es lo más reciente. Entonces, es la FAO nuestra fuente, la, la, la Organización Mundial de Alimentos. Entonces, ¿cómo nos dice cómo está China, los países europeos que en conjunto suman una muy buena cantidad? Estados Unidos jalona a lo que es América, Brasil, que es nuestro país cercano, de pronto en nuestro contexto, igualmente sigue produciendo una buena cantidad de huevo. Cuanto apoyo, estos ya son toneladas, no son unidades, son toneladas, no pueden ser unidades porque nosotros comemos mucho pollo asadero, ¿no? Entonces vamos a comer un pollito con papas y es un pollo de un peso de 1600 gramos, 1700, 1800 por mucho. Entonces, no nos podemos medir por unidades. ¿Por qué nosotros comemos asadero y los demás países? Perú consume un pollo muy pesado, un pollo que pasa los 2300, 2600 gramos. Entonces nos medimos mejor como por toneladas. Por eso aquí está Brasil, que ya se acerca mucho más en su producción a lo que a China.
Estados Unidos es de lejos el mayor productor de carne de pollo del mundo. Y Colombia, que está ahí, producimos muchísimo menos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, molestando? ¿O van a preguntar? ¿Dos preguntas? Entonces, contexto, quiero que se muevan el contexto. Producción de pollo en el mundo. Aquí están. Bueno, aquí está la producción de carne en general, pues tiende a ascender, ¿no? Es decir, en medida que el poder adquisitivo del mundo suba, a medida que se desarrollen tecnologías en cultivos, en el procesamiento, en la producción, en las nuevas materias primas o en la salida de materias primas, pues tenemos que jalonar y consumir más proteína. Eso es principalmente lo que muestra esta gráfica. Y nuevamente nos damos cuenta como los asiáticos están llegando en millones de toneladas, precisamente a unos consumos que triplican, por ejemplo, lo que consumimos en Sudamérica, pero todos en general están en un constante ascenso porque necesitamos proteína para alimentar a nuestra población. Aquí está la producción de carne, aquí donde incluyen ganado, pollos, ovejas, cerdo, y algunas aves de caza, principalmente en Asia, donde pues en Asia tanta gente se comen de todo, ¿no? Comen perro, lo que sea, pero también aves silvestres, que en parte de lo que nos ha traído a esta pandemia. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, pero es el ascenso constante y permanente en cuanto a la producción de proteína. Aquí está como igualmente eh, las diferencias, las diferentes tipos de carne que producen precisamente en China, ¿no? Definitivamente hay un margen importante para las aves o para la caza de animales en general silvestres, no solamente aves, silvestres, sigue los patos, caballos, algo de camellos, pero pues eso es más, China también incluye varios países asiáticos según los datos, patos, y ahí están. Sin embargo, cómo quitarle espacio, cómo hacerlos comer más pollo a los chinos. Algunas empresas colombianas tengo entendido que exportan las patas de los pollos a China. Es un mercado muy atractivo, muy bien pago, que es exigente en la calidad, seguramente sí, pero hay un mercado por explotar, ¿no? Para que dejen de consumir tanto cosas raras, entre comillas, y nos consuman más pollos que podemos producir aquí en Colombia o el mismo Brasil o el mismo Estados Unidos. Entonces China siempre será un mercado muy atractivo. Pero para eso desarrolla tecnologías en alimentación, en nutrición, en manejo de materias primas, en aprovechamiento de los recursos. Muy bien, más de lo mismo, como eh, aquí en el caso de Brasil, Brasil ya consume, es una gráfica diferente a la de China. Digamos que las aves salvajes o la caza de animales silvestres, digamos que es mucho menor, casi que no hay, por decirlo así, donde el pollo, poultry, ocupa un renglón mucho más importante en el plato brasilero. Entonces,
ellos, así como producen, así mismo consumen. Entonces, esa relación pues hace que los vuelven más exigentes. Los mercados europeos, los mercados asiáticos son tenazmente atractivos para ellos. Entonces, veamos que aunque comemos más carne todos, la distribución de ese tipo de carne cambia. Pero igual, el pollo siempre está presente y en Brasil es un ejemplo de ello. Ahora, China comenzó a ser mucho más restrictiva la caza de aves silvestres, de animales silvestres, entonces se abre un espacio para nuestros pollos. Muy bien, ahora pasamos del mundo a nuestra Colombia tierra querida. Estos nuevamente son los datos, no tenemos todavía cifras cerradas del 2020, la cifra puede cambiar un poco, aunque ahí tenemos 2020, pero eh, voy a revisarla porque es que tengo dudas de si fue un proyectado o un real. Pero bueno, los huevos, desde, miren el comportamiento, al menos hasta junio, por eso les digo, el segundo semestre no lo tenemos, no lo tengo, no lo tienen. Miren el 2019, las barras azules, sí, guardó una tendencia al alza, siendo febrero del 2019 el único mes que como que trastabilló y fue inferior a su mes inmediatamente anterior, pero siempre hay un alza. En el 2020, época de crisis, y al menos hasta donde están los datos, junio, miremos cómo el consumo, perdón, cómo la producción de huevo siguió al alza. Pero bueno, ¿y la pandemia qué? ¿Qué pasó con la pandemia aquí? ¿Quién de ustedes me dice por qué la producción de huevos siguió y siguió y siguió? Si hubo pandemia, si hubo colapso de nuestro comercio, de nuestra sociedad, ¿por qué creen ustedes que se produjo y se produjo huevo? ¿Quién me dice? ¿Siguen ahí? ¿Están vivos? Pues, profe, la verdad no sabría decirle así como tal, pero yo diría que porque el huevo es un alimento que se consume muy a diario en Colombia, literalmente casi todos los días, entonces creo que si hubiera bajado la producción de huevos, si hubiera bajado muchísimo más la economía acá en Colombia. Eso, eso es lo que pensamos todos y eso es lo que creemos todos y eso es lo que las cifras nos están mostrando. El huevo, un alimento de primera necesidad, lo consumimos no solamente en nuestro huevo frito o revuelto todos los días, sino también en el pan, en los ponqués y en los pasteles, ¿no? Entonces, efectivamente es una fuente de proteína, es una fuente de proteína, pues que lo tenemos al alcance. Por eso es que así la crisis más berraca, pero miren que las cifras muestran que no nos sacudió tanto en ese sector, ¿no? Es correcto esa respuesta. A ver, miren esta vaina tan triste que es lo que me toca a mí. Miremos las barras azules del 2019, el año anterior. Arranca en enero, febrero, son meses bajos, marzo son meses bajos, pero hacia el final del año, precisamente la tendencia es subir. ¿Cuánto? Pues así ópticamente, no, pues sí sube un poquito. Yo creo que con números entonces el poquito son un 2% o un 3% para el 2019. Pero ¿qué pasó en el 2020? En el primer semestre del 2020, una drástica caída, una caída brutal de un 35-40% de la producción del país se cayó. Pero ¿por qué el huevo subió y por qué el pollo bajó? Los escucho. André Felipe.
Profe, porque puede ser porque en pandemia el huevo pues se consumía muchísimo más. Después de todas las personas, digamos que no tienen los recursos, no pueden comprar algo de proteína, entonces pues de pronto fue por eso. Perfecto. Hago un paréntesis. Las personas que participen en mi clase tienen siempre una bonificación en los parciales, en las evaluaciones que hacemos. Bueno, cierro paréntesis. Natalia, eso es correcto. No todos tenemos el poder adquisitivo para de cuando en vez los fines de semana comer nuestro pollito asado o entre semana que no alcanzamos a hacer almuerzo, o nos echan en la nochera pollo asado o nos comemos en la noche un pollo asado o hacemos vaca y nos comemos un pollito asado con papas de no sé, 18.000, 22.000, 15.000, 13.000. No todos tenemos esa capacidad. Por eso pensando en el otro, como debería ser siempre, pues personas dejaron de consumir pollo, se dejó de vender el pollo, nos quedamos sin trabajo muchos, se nos bajaron los ingresos, estábamos colapsados como sociedad, como población mundial. Entonces el pollo pues no fue ajeno y bajó el consumo. Y así mismo la producción, ¿no? ¿Para qué produzco si no hay consumo? Entonces, y eso no puede ser de un día para otro, eso es paulatino, paulatino. La crisis, perdón, la fecha en mi cabeza yo tengo el 19 de marzo del año pasado. ¿Mm? Pues en marzo seguramente comenzó a bajar y sí, la gráfica muestra. Y abril se trató de sostener, pero ya los meses de mayo y de junio fue perverso. Entonces, por eso yo les decía, y la introducción mía era, la crisis en mi empresa se está sintiendo, porque hasta ahora, así mismo como la caída no puede ser inmediata, sino fue paulatina, la recuperación es muchísimo más lenta. Bueno, y esta vaina con la nutrición, ¿qué no? Este cuento que les estoy echando con nutrición no tiene que ver. Pues tiene que ver porque aquí estamos nosotros. Nuestro objetivo es ser muy eficientes produciendo una proteína de bajo costo para que la gran o la inmensa población tenga acceso allá. Entonces, por eso la nutrición me tiene el llamado a ser estudioso y juicioso con el tema de la nutrición, es porque tengo que generar proteína, tengo que producir proteína a bajo costo, aprovechando las materias primas que tengo en mi entorno, en mi contexto. Aquí ya hay algunas cifras que tienen que llevarse en la cabeza, y digo tienen porque yo les pregunto, eso no tiene vuelta de hoja. Aquí les traje el cuánto carne de pollo consume un habitante en el mundo, en los diferentes países. ¿Sí? Entonces, las unidades son en kilos por habitante. Kilos por habitante es la unidad. No se dejen llevar que son unidades de pollos, no. No se come 71 pollos, ni 59, ni 46 pollos, no. Son kilos de pollo. Bueno, representado en la gallina, en el pollo frito, en las alitas, en la pechuga asada. Eso es. Entonces en kilos. Bueno, Brasil a la cabeza, el país donde sus habitantes consumen más kilos de pollo, más kilos, con 71. ¿Mm? Estados Unidos consume una muy buena cantidad de pollo, 59 kilos. Argentina 46. Traigo algunos países para, para darle más contexto a esto. Etiopía es un país que ni aparece el número, porque así es. Etiopía no alcanza el kilo. Etiopía es un país que muy rico culturalmente, muy rico en su naturaleza misma, pero pues desafortunadamente nos damos cuenta que el poder adquisitivo o el recurso no alcanza a llegar para un consumo decente, entre comillas. Colombia está ubicado ni muy allá ni muy acá, son 32.1 kilos de carne,
por habitante de pollo. Entonces, pero algo muy parecido a República Dominicana. Pero bueno, ¿cuántos metros, cuántos kilómetros cuadrados tiene Colombia? ¿Y cuántos kilómetros cuadrados tiene República Dominicana? ¿Cuántos habitantes tiene República Dominicana y cuántos tiene Colombia? Ese es un caso para analizar, para ver, para sentir. República Dominicana, yo no voy a República Dominicana a estudiar. Digamos, soy respetuoso de las instituciones académicas allá, pero no me atrae irme a estudiar a la República Dominicana. Pero sí me atrae irme para Punta Cana. Entonces, yo me voy para Punta Cana con mis chinos y mi señora a gozármela en las playas de allá. Me parecen espectaculares, la atención es muy buena, pero así como me parece a mí, le parecen a millones de personas en todo el año que visitan República Dominicana. República Dominicana es un esfuerzo por producir, producen pollo, allá producen pollo, tengo colegas que están trabajando allá, pero mueve es el turismo mueve ese consumo y es un muy buen consumo, casi igual que el de nosotros, siendo menos habitantes, pero una población flotante mucho más alta. Miren a China. China no consume pollo, como lo vimos en la gráfica esa anterior, hartísima de punticos. Aquí está, China no es un gran consumidor. Mire el potencial que tenemos para producir. Si le bombardeamos pollo de muy buena calidad a China, jaloraríamos nuestra economía, nuestro trabajo, nuestros servicios, nuestras empresas, siendo supremamente eficientes. También Emiratos Árabes, con el poder adquisitivo que tienen ellos, que es bastante alto, también resulta ser muy atractivo. Brasil, un gran consumidor, un gran productor, y ahí está. Los argentinos tienen algo muy plausible, y es que tienen tierras para sembrar sus propias materias primas, que son competitivos en el mundo. ¿Mm? Chile, que es un país como nosotros, muy parecido, vayan a Chile, bonito país, eh, tiene un consumo superior al de nosotros, casi un 10% más. Un país que aprovecha también los recursos que tiene y es un país con el que nos damos parejo en la parte de consumo y de recursos. Ahora veremos los huevos. Unidades, la unidad en este caso, la unidad de medida son unidades, o sea, huevos por habitante, unidades per cápita por habitante. Etiopía, desde luego, no alcanza a los 10 huevos, no alcanza. Emiratos Árabes 99, pero ahora se nos metió un país que no teníamos presente, México. Sus habitantes consumen 455 huevos año. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué creen ustedes? México consume más de un huevo diario. Sus habitantes, o el grueso de sus habitantes. La estadística sí lo dice. ¿Qué se les ocurre? Andrea Felipe ya habló, él es Natalia, si quieren participar de nuevo, o los demás los escucho. Pues, profe, la verdad no sabría decirle, pero pues yo creo que es porque pues es un país en los cuales no consume bastante pollo, pero consume huevo, entonces eso tiene que ver mucho con la economía de ese país. Que yo sepa, pues no es un país que tenga una economía muy grande, entonces pues el huevo es una base de alimento para allá. Otra opinión. Otra opinión. ¿Quién habla? Pero muy bien. México
como les dije en un principio, no solamente el huevo es el huevito diario en el sartén, a veces el doble yema o el doble huevo, sino que también ellos consumen mucha tortilla, consumen, hacen sus tortillas, sus preparaciones, sus tacos. Entonces, eso consume bastante, bastante. Además, es un país pastelero. No conozco México, no conozco México. Pero es un país de mucho pastelito, mucha cosa, mucho taco. Entonces, emplean bastante, bastante huevo. Por eso, pareciera como curioso ese dato, pero así es. 455 huevos por habitante es el cálculo que se tiene en este caso. Estados Unidos tiene un muy buen consumo. China un muy buen consumo. Colombia, ¿cómo estamos? 262. Entonces la reflexión que se van a llevar esta mañana de hoy para cuando se van a la casa es, venga, yo me consumo en el año 262 huevos o me consumo más. El 262 da, ¿qué? ¿Un huevo cada 3 días? ¿Un huevo cada 2 días? Yo como ciudadano, como habitante de Bogotá, como habitante de una ciudad colombiana, ¿será que yo como habitante de Colombia consumo 32 kilos de carne? Me como 262, hago parte del promedio de la estadística. Entonces, tengámoslo presente. Bueno, y tengamos presente como países con un muy buen poder adquisitivo como Emiratos Árabes no son tan buenos consumidores de huevo. Miremos como Brasil, que consumen tanto, tanto pollo, porque ya nos dimos cuenta, pero el huevo pocón, el huevo no consumen mucho, entonces el fuerte de ellos es engordar pollo. ¿Mm? O la otra es la falta de cultura, ¿no? La educación que podemos tener o que los países pueden tener con respecto a esos consumos. Bueno, ¿dónde está la clave? ¿Qué nos reúne acá? Nos reúne precisamente el uso de la tierra. La tierra, la que vamos a cultivar y lo que vamos a cultivar. ¿Qué vamos a cultivar? ¿Cómo lo vamos a cultivar? ¿Cuándo y cómo lo vamos a cosechar? Para aprovechar y darle nutriente como un berraco a nuestras gallinas, a nuestros pollos, para que crezcan, para que den peso, para que den huevos. ¿Mm? Y aportar a este mundo, a la sociedad. Entonces, la reflexión de esta gráfica es precisamente cómo el 29% de la superficie del mundo es tierra. Bueno, el resto es agua, ya lo sabíamos, ¿cierto? De ese 29, el 71% es habitable. Bueno, el 10% son glaciares y el 19%, bueno, corresponde a otro tipo eh, de superficies como desiertos, superficies salinas o excesivamente salinas. Y de ese 71 que ya venía de un 29, el 50% es de agricultura. ¿Mm? O aprovechable. El 37 serán bosques y algo más para los demás tipos de tierras que no son aprovechables para nosotros como recurso agrícola, por decirlo así. El 77% está el ganado, de ese 50, o sea, la mayoría sea para producir carne y leche. ¿Mm? Entonces, a lo que hoy es precisamente, miren, o sea, sí tenemos donde cultivar seguramente, pero tampoco es que haya mucha tierra. Donde sembremos el maíz, la soya, el sorgo, la cebada, etcétera, tampoco es que tengamos una gran extensión de tierra. Por eso es, y el mensaje es eficiencia,
eficiencia, eficiencia. Bueno, no es un llamado, no es que nuestra vida sea color de rosa, no. El nutricionista hoy en día cumple una función fundamental. Cuando yo fui estudiante, la nutrición, yo la vi en tercer semestre y eso era un hueso. Para mí era un hueso. Y me la dictaba un profesor con una formación enorme, como los profesores que ustedes tienen aquí, que son bastante buenos con sus estudios y tal. Pero para mí era una jartera. Cuando salí al campo, cuando me enfrenté a mi profesión, cuando me enfrenté a los pollos y a las gallinas, tuve que devolverme y retomar conceptos. Tuve que comprar libros. Ahí sí tenía plática para comprar libros. Cuando fui estudiante no compraba ni uno porque no tenía plata. Pero era la fotocopia, ¿no? Entonces, la nutrición, desde luego que es importante. Miren cómo no tenemos tierra para lo que quisiéramos sembrar. Entonces, les dejo ese mensaje. ¿Mm? Miren, estos datos son bastante buenos. Tierra, el uso de la tierra, ¿no? El uso de la tierra por kilogramo de proteína o de producto alimenticio. Entonces, por ejemplo, el ganado, ¿cierto? Biof necesita para producir 1 kilo 326 metros cuadrados para producir 1 kilo de carne. ¿No? Para producir 1 kilo de chocolate, aquí está hablando de varios alimentos. Entonces necesitamos 68,96 metros cuadrados, 1 kilo de chocolate. Aceite de oliva, que está muy de moda y es supremamente sano, por favor, consuman aceite de oliva. 26 metros cuadrados para producir 1 kilo de producto. Sigamos por ahí. Carne de cerdo, 17 metros cuadrados para producir 1 kilo de carne de cerdo. El promedio mundial, porque esto no es que me los inventé, ¿sí? La fuente está ahí. El que quiera entrar, el que no tenga nada que hacer, o el que quiera informarse mejor, para producir 1 kilo de carne de pollo. Es el ítem 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué? 2, 4, 6, 8, 9. De abajo hacia arriba, el noveno ítem, poultry meat, 12 metros cuadrados para producir 1 kilo. Bueno, el aceite de soya 10, milk, aparece milk, pero no sé esa leche, qué tipo de leche, será porque ahí sí tengo la duda. Para producir huevos, 1 kilo de huevos, necesito 6,27 metros cuadrados. Maíz, 1 kilo de maíz, importantísimo, 2,9 metros cuadrados. Arroz, 2,8 metros cuadrados. No estoy de acuerdo con la palma, con el aceite de palma, pero es un recurso para aprovechar. Para producir 1 kilo de aceite de palma, 2,4 metros cuadrados. El banano, los cítricos, la leche de soya, la tan sana leche de soya, 0,66 metros cuadrados, ni siquiera 1 metro cuadrado para producir 1 kilo. Entonces, la gran reflexión, la competencia de los señores de la carne, colegas queridísimos, todos queridos, la competencia del ganado son los pollos a la larga, son los pollos. Porque miren toda la tierra, la superficie que necesita para producir 1 kilo de carne, 326. Son cifras mundiales. Entonces, igual,
uso de la tierra en metros cuadrados para 100 gramos de proteína. 100 gramos de proteína. Solamente la proteína. Recuerden que la carne tiene fibra, tiene proteína, tiene unos lípidos, etc. Vamos a hablar solamente de proteína. Pero igual, el ganado necesita muchísimo espacio, mucho terreno. 163 metros cuadrados. El queso, la leche, el café, el ganado de leche, aquí está, la carne de cerdo. Miremos la carne de pollo, poultry meat, 7 metros cuadrados para producir 100 gramos de proteína. Todo es con base a 100 gramos de proteína como tal. Y nuevamente nos damos cuenta como el maíz, pocos metros cuadrados. Los pescados aparecieron por acá, 3.7 metros cuadrados en la parte inferior. Entonces, para que tengamos presente que la competencia por la tierra es supremamente álgida y las producciones deberán ser lo suficientemente eficientes para tener buenos datos, ¿no? Ser competitivos. El maíz, el mayor productor de maíz para el 2018, todo es con base en el 2018, no hay datos, por favor, no es que yo sea un vago, no me castiguen. Estados Unidos es el primer país productor del mundo de maíz, seguido por China, Brasil, los argentinos, un país muy pequeñito en Europa, pero al parecer tiene una tierra para producir maíz como Ucrania, India, con una gran extensión, también produce una buena cantidad de maíz, México e Indonesia. Son los 8 mayores productores de maíz en el mundo en su respectivo orden. ¿Qué les puedo decir yo acá? Colombia consume maíz de Estados Unidos, maíz de Brasil y maíz de Argentina. Pero acuérdense que Colombia pues no está aquí en este ranking. Pues Colombia tiene que importar y no le van a vender a usted. Estados Unidos no nos manda el mejor maíz del mundo, ¿sí? Ni pendejos que fueran. Y un gringo no tiene nada de pendejo, nada. Ellos saben hacer sus cosas, pues no nos van a mandar el mejor maíz. No consumimos maíz de China, no que yo sepa. De Brasil consumimos maíz, pero ellos necesitan para, como ya nos dimos cuenta, para producir su propia carne, sus propios pollos. Entonces ellos consumen berracamente maíz. No nos van a mandar el mejor maíz. Argentina se está metiendo muy fuerte en el mercado de pollo, muy fuerte. Ellos están con unas producciones violentas, tienen desde luego plantaciones enormes de maíz, no sé la cifra, pero en los últimos 2, 3, 5 años Colombia está importando maíz de Argentina. No es tan costoso como el gringo, está cerca, viene por barco, entonces es una buena opción que están teniendo los nutricionistas. Características las vamos a ver más adelante, y es con eso es con lo que están trabajando actualmente nuestros nutricionistas, particularmente la empresa en la que somos socios como alimentos balanceados. Ellos están importando maíz de Argentina. Entonces, para que la clase no quede cortada, vamos a dejar hasta ahí. Para que la clase no quede cortada, dudas, preguntas hasta el momento, ustedes me dirán. Creo que por el momento no, profe.
Entonces, para que el tema no me quede entrecortado, vamos entonces a dejar hasta ahí. La próxima clase vamos a comenzar entonces, creo que la de dentro de 8 días también tienen práctica. Les pregunto, ¿dentro de 8 días tienen práctica? No sabemos, profe. No saben, ¿sí? ¿Me dicen? No saben, ok. Sí, profe, no se sabe. Bueno, ok, voy a consultar bien y les informaré apenas la profe Giovanna me lo confirme, entonces les notificaré, les informaré para entonces comenzar a las 7 de la mañana y de pronto si no tienen práctica, ponernos al día porque vamos colgados con una clase. Es el momento para pedirles excusas porque no pude estar, fue físicamente imposible estar la clase pasada, pero estoy seguro que retomaremos y le damos trámite a las clases, a la clase que está pendiente. Entonces podemos hacer 7 a 9 o 7 a 10. Ahí nos vamos viendo y nos vamos comunicando, ¿no? A todos ustedes muchas gracias. Dudas, preguntas me dicen que no hay. Entonces, buen día para todos ustedes. Gracias, profe. Gracias, profe.